y nosotros ya nos comunicamos con la diputada nacional, directora también de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, abogada del Frente Renovador, es diputada nacional por Unión por la Patria, Mónica Litza. ¿Cómo le va, Mónica? Vivian Elem, Rodolfo Colangelo y Jorge Benedetti le dan la bienvenida a Radiográfica. ¿Cómo está usted a pesar del día? Hola Viviana, ¿cómo estás? Jorge, Rodolfo. Bueno, gracias por el contacto. Sí, es un día para escuchar radio hoy, para no salir de casa. Y quedarse en casa y después ver series con tortas fritas y mate, no sé. Sí, bueno, viste que en la televisión no hay mucho para ver, viste, la oferta es bastante monopólica. Sí. La cadena nacional del odio y del desánimo, así que... No, hay que ir a ver películas, algo, cualquiera, aunque esos canales que pasan por, no sé, 20ª, 30ª vez la misma película y uno se vuelve a, ¿no? Cuando pasan Titanic, eso que uno la vuelve a ver, no sé por qué, pero la vuelve. Yo miro siempre el comisario Montalbano, que, sí, es verdad, que ya va por, no sé, repeticiones infinitas. Sí, pero lo que pasa es que la televisión abierta es un horror, la verdad. Sí. Lamentablemente, salvo contadas excepciones, uno ve cómo se han cooptado los periodistas, falsos periodistas independientes. En realidad yo entiendo que la profesión de periodismo es muy noble y que hay que rescatarla por encima de aquellos, ¿no?, que trabajan solamente ejerciendo el poder que tienen de comunicación, bueno, a través de las directivas que le da los dueños de los canales, que responden en este momento a políticas que están haciendo mucho daño, así que mejor no envenenarse, ¿no?, con todo ese odio. No, es verdad, a veces hacen más de lo que pareciera, ¿no? Que hacen más de lo que le piden. Porque en el caso del veto de la movilidad jubilatoria, han llegado a decir todas estas barbaridades, ¿no? De bajar el vademecum de los medicamentos en el PAMI, han llegado a decir barbaridades que no se sostienen con sentido común, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto lo veo, lo que estás diciendo, que a veces hacen más de lo que le piden, lo vemos en la Cámara, ¿no?, en el recinto. Y yo entiendo los que son diputados y diputadas del oficialismo que tienen como la obligación de alguna manera de responder a los lineamientos del oficialismo, pero aquellos que fueron elegidos para hacer oposición, que salieron terceros en las elecciones, o que ni siquiera figuraron como grupos, como bloques más pequeños, que son los que se llaman la oposición dialoguista, colaboracionista. A veces es vergonzoso ver cómo realmente defienden más que los propios oficialistas algunas políticas que en algún momento dijeron que estaban en contra. Bueno, ¿cómo veo este momento? Con mucho dolor lo que pasó ayer, la firma del veto del presidente, pero previo a una reunión con diputados y diputadas, no solamente de la Libertad Avanza, sino de lo que decía antes, ¿no?, de ese oficialismo que no fue votado para ser oficialismo y que les está siendo muy funcional. Estamos hablando de diputados y diputadas del PRO, básicamente, o por lo menos de una parte, y de otros grupos que, bueno, no sabemos cómo van a votar, otros bloques que son más pequeños, con los que en algunos temas nos estamos poniendo de acuerdo, presupuesto universitario, la movilidad jubilatoria, por ejemplo, muchos de ellos han acompañado, y con el tema de derogar el DNU de los recursos extraordinarios y discrecionales para los organismos de inteligencia. Diputada, ¿cómo sería, lo pregunto para la lid política, para la discusión política y siempre pensando, sin olvidarnos de este rebote en esos medios hegemónicos y cómo la cuentan, pero ahora que armó esta mesa legislativa, que prácticamente se llevó anoche el presidente, ese apoyo de tranquilo que no vamos a juntar los 2/3 para frenar el veto, y él se fue a votar. ¿Cómo sigue? O sea, ni siquiera se va a llamar a sesión y se va a dejar correr, o van a hacer el circo de tener que defender esta quita a los jubilados. A ver, nosotros, voy a decir algo que por ahí no todo el mundo sabe, y
que creo que tenemos que empezar por ahí. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. El Unión por la Patria, que somos nosotros, tenemos 99, es decir, somos el bloque mayoritario. Ahora, el número para alcanzar el quórum mínimo, una mayoría re simple, es 129. O sea, estamos lejos de, por nosotros mismos, poder alcanzar ese número si no nos acompañan de otras fuerzas. Y para alcanzar los 2/3, ni hablar, ¿no? El número se eleva muchísimo más. Es decir, nosotros sentimos el reclamo de la gente, de compañeros y no compañeros que nos dicen, hagan algo, ¿por qué no hacen algo? Es decir, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero con el número que tenemos, si no acompañan de otras fuerzas que también son oposición, porque no fueron votadas para ser oficialismo, es muy difícil que podamos llegar a tener un tratamiento positivo en algunos temas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo mayorías circunstanciales tema por tema. Es un trabajo artesanal y político muy grande y hay que ir consiguiendo para cada tema a ver quiénes nos pueden acompañar. Conseguimos una mayoría para votar movilidad jubilatoria en su momento, conseguimos una mayoría para votar el presupuesto de las universidades, conseguimos una mayoría para votar para derogar el DNU de los organismos de inteligencia. Es decir, en su momento las fuimos consiguiendo. Ahora, con el tema del veto, el mecanismo constitucional es que una vez que el Poder Ejecutivo veta, vuelve primero a la Cámara de Origen, que fue diputados, que hay que rechazar el veto con 2/3, y después tiene que ir a la Cámara Revisora, que es el Senado, y conseguir otra vez 2/3. Es una mayoría agravada, complicada, sobre todo si en el medio tenemos a esta falsa oposición que se sienta con el presidente en la Casa Rosada a arreglar. Igual nosotros seguimos trabajando porque hay otro universo que no es solamente el PRO, está el bloque del federal, que lo comanda Pichetto, que ahí está la parte de la coalición cívica, están los socialistas, están diputados que responden a algunos gobernadores, es decir, hay de dónde ir a buscar esos 2/3 para insistir en la sanción de diputados. ¿Es fácil? No. ¿Lo tenemos asegurado? No. Pero bueno, estamos trabajando desde el minuto 1 que supimos que lo iba a vetar el presidente, estamos trabajando en construir esa mayoría. Diputada, ¿cómo le va? Hay una desconexión cada vez más grande entre la política, el Parlamento y la gente común. Por ejemplo, a mí me sorprende, o no tanto, hablar con vecinos, con jubilados en mi barrio que ni siquiera sabían que se había votado en el Parlamento el aumento, la nueva movilidad jubilatoria, y que ahora fue vetada. ¿Esto responde a los medios de comunicación en parte o a la desconexión que se ha establecido entre gran parte de la sociedad y la política y el Parlamento, por ejemplo? Bueno, dos temas, ¿no?, separados. Que una desconexión con el pueblo, entre lo que es nuestra fuerza, para llamarla de alguna manera, el peronismo y el panperonismo, lo que es el espacio de Unión por la Patria, yo creo que es innegable porque perdimos las elecciones. Por empezar, algo pasó en el tema de la comunicación y a qué sectores dejamos de representar, por ejemplo. Y con respecto al tema parlamentario, sí, por supuesto, es muy difícil que la gente de a pie esté siguiendo. Yo creo que nadie llega a la casa, prende la televisión y dice, ay, a ver qué pasó en el Congreso. O sea, no es tan atractivo para la gente mirar. Y si no contamos con medios de difusión que se encarguen de decir correctamente, ¿no?, las cosas que pasan, es muy difícil que la gente se entere. A ver, nosotros muchas veces estamos en el recinto y nos pasamos largas horas en las comisiones, en el bloque y también en el recinto, y yo creo que ese trabajo muchas veces no se ve. Por ejemplo, en el tema de jubilaciones, universidades, el tema de los despidos de las empresas del Estado,
Correo Argentino, la TV y radio pública, Telam, etcétera, se fueron manteniendo permanentemente contacto con todas las representaciones y así te podría decir muchas más, ¿no? Nuestro bloque de Unión por la Patria es un bloque que permanentemente está trabajando con los que se quedaron sin los medicamentos oncológicos, con el tema de discapacidad, es decir, con el tema educativo, con cada uno de los temas que preocupa a la gente nos comunicamos, hacemos reuniones abiertas, tanto en el bloque como en las comisiones, y nosotros de alguna manera estamos, esa conexión está. Tal vez con el tema de adultos mayores, de jubilados, lo mismo. Tal vez no se sepa tanto hacia afuera porque los canales que tenemos de comunicación mediáticos, la televisión, por ejemplo, bueno, obviamente, salvo contadas excepciones, son todos oficialistas o reciben pauta del gobierno nacional, y la verdad que cuentan lo que quieren contar. Es más interesante pasar la novela de Alberto Fernández por capítulos con lo que pasó en Olivos, etcétera, que realmente contar las cosas que realmente le preocupan a la gente. ¿Y cómo se puede avanzar hacia la iniciativa, digamos, hacia mostrar todo lo que se está haciendo? Sé que es difícil, ¿no? Porque incluso las 2 veces o 3 veces que los propios diputados pusieron el cuerpo y bajaron a la calle a decir por favor paren la represión, terminaron golpeados y tratados de terroristas. O sea, no pareciera haber mucho margen en términos de batalla cultural para instalar esa agenda. Hace falta gestos más ampulosos, congresos nacionales, reuniones de juventudes, más que un documento de un bloque o un documento de un partido. ¿Cómo salimos de acá? Yo particularmente soy una de las que, no soy la única, pero siempre en las reuniones nuestras de bloque decimos, ¿no? El tema del escaso poder que tiene poner en Twitter un comunicado del bloque, ¿no? Lo hacemos porque igual siempre hace falta y no hay que dejar ningún espacio sin ocupar, pero también nosotros entendemos que hay una desmovilización muy muy grande. Yo creo que el tema de la campaña del miedo, pero efectivo, no una campaña de un miedo falso, sino un miedo efectivo que se ejerció desde el minuto 1, desde el gobierno del presidente Milei a través de su ministra de Seguridad, que es el tema de no permitir manifestaciones de ninguna expresión en la vía pública, en la calle. Ha sido fuerte, ¿no? El mensaje, ¿no? Lo golpeamos, basta ver cuando hay sesión o no, o cuando hay algún tratamiento importante en alguna comisión, cómo se blinda, ¿no? El Congreso con tantos efectivos de la Policía Federal, de Infantería, de las fuerzas federales también, que es imposible acercarse. Es decir, hay todo un operativo de disuasión en cuanto a la movilización, que yo soy de Avellaneda. Cada vez que hay un intento de cruzar el puente, bueno, ya desde muy temprano están las fuerzas federales impidiendo el paso de los manifestantes. Entonces, cuando nosotros decíamos que este programa económico no cerraba sin ajuste y sin violencia, estamos diciendo la verdad, y eso explica en gran parte el tema de cómo tira para atrás el tema de la movilización. Y en segundo lugar, creo que también nosotros vemos que hay un acompañamiento todavía asombrosamente grande de gran parte de la población al gobierno, ¿no? Que si bien hay una caída inexorable, paulatina, todavía es por goteo y es muy lenta, y yo creo que en algún momento eso se va a hacer carne, porque nosotros miramos los negocios que están cerrando, los negocios vacíos, cómo se fueron por las nubes el alquiler y los comerciantes no pueden, tienen que bajar las persianas, la recesión que hay en todo, que está a la vista, el industricidio que se está haciendo en la Argentina, es decir, todos esos factores, tomado el aumento del transporte, la gente que tuvo que dejar de ir a trabajar porque no podía costearse la movilidad, la violencia que hay por la impotencia que se ve en las terminales de trenes y de autobuses, todo eso es una olla a presión que en algún momento, lamentablemente, porque nosotros no queremos para nada, cuanto peor mejor
pero eso lo estamos viendo, es una realidad, ¿no? Que la gente no puede comprar, no puede consumir, cada vez se está privando de mayor cantidad de cosas, el precio de los medicamentos, lo que pasa con PAMI, con los jubilados, es decir, en algún momento yo creo que va a haber una reacción popular, como vos decís, ¿no? El tema de por ahí empezar armando congresos. Yo creo que una cosa importante fue la movilización por las universidades, esa magnífica movilización que se hizo en abril, y yo creo que por ahí ese es el camino para buscar manifestaciones sectoriales importantes, ¿no? Sí, el tema en ese sentido que uno ve es que también faltaría no solo esa conducción, sino esa agenda de lo que sería el campo nacional y popular, ¿no? Es decir, bueno, quedaba claro en la universidad que era y convocaba a a amplios sectores de la sociedad. En los otros temas, no sé, el tema de las jubilaciones, que es o la movilidad jubilatoria, que es un tema actual, también, no sé, yo no recuerdo, ¿ha habido algún presidente que apoyó la movilidad jubilatoria? Presidente de... No, de Argentina, digo, porque también lo que hay en la memoria es que nunca se ha logrado la movilidad jubilatoria, ¿o me equivoco? Bueno, no se ha llegado a poder consolidar el 82% móvil, ¿no? Que es lo que está establecido, el precepto que tenemos, ¿no? Sí se han logrado algunos pasos, el tema de poner los derechos de los adultos mayores en la Constitución Nacional, eso lo hicimos hace muy poquito, que se ratificó el Pacto Internacional. El tema es que ya los derechos, digamos, de los adultos mayores tienen rango constitucional, su defensa, por eso lo que está pasando ahora es absolutamente anticonstitucional, además de ser absolutamente inhumano. Lo que pasa es que también el sector de los jubilados es un sector que tiene una falta de representación orgánica, ¿no? Sí. Eso también. Para eso hay otros mecanismos de reemplazo, que son las fuerzas políticas, que también estamos, y me incluyo, ¿no? Nos incluimos nosotros también en un proceso también de reacomodamiento, porque acabamos de perder las elecciones, es decir, si bien nos votaron 11 millones de argentinos y argentinas, la mayoría votó otro modelo de país, ¿no? Entonces eso también tiene que haber una lectura sobre eso, ¿no? Está un poco roto la representación de esos 11 millones de voluntades que no votaron a Milei. ¿Cómo hacemos para seguir representándolos, no? También tenemos nosotros un desafío y un debate que estamos llevando adelante. Es interesante esa posición, porque en general se escucha decir, bueno, hay que ir a buscar a los desencantados de Milei que se van produciendo día a día por todas las cosas que enumerábamos, pero en realidad medio país sabe qué país quiere, medio país sabe qué lugar necesitan las políticas públicas, y hay una estructura muy bien armada que no se los escucha, digamos, ¿no? Pareciera que en serio la Argentina decidió ir hacia un paredón neoliberal, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno también tiene una capacidad que no hay que desconocerla, ¿no? Creo que hay que reconocerle en ese sentido un mérito, que ha sabido leer muy bien el tema de la comunicación, ¿no? Entonces, es como que uno no puede entender que la gente que le esté pasando mal diga, sí, bueno, pero estamos así por culpa de los que estuvieron antes y ahora hay que darle tiempo. Es decir, ese hay que dar tiempo, llega un momento que se termina. Uh-huh. Ellos manejan muy bien el tema de la comunicación, y obviamente siempre sacan de la manga un as que tienen, que es alguna cosa que es llamativa y que desvía el foco, y como decía antes, ¿no? El tema de los medios están trabajando con el oficialismo, ¿no? De una manera descarada, pero y generan son generadores de opinión y son generadores de agenda.
sea, la agenda pública es muy difícil que no la maneje el oficialismo, y en el caso del Congreso, a mí generalmente el oficialismo es el que nos va imponiendo los temas. Entonces creo que lo que nosotros podemos hacer desde el Congreso es zafarnos de esa agenda que marcan y buscar, como decía, mayorías por temas, no buscar un tema en el que nos pongamos de acuerdo. Ahora estamos tratando de avanzar con el tema del FONID, que es el Fondo de Educación para las provincias, un fondo del que las provincias fueron privadas, y creo que ahí también vamos a construir legislativamente una mayoría para ir tema por tema generando nuestra propia agenda, que es la agenda de la gente, ¿no? Que es las cosas que le preocupan, la educación, los medicamentos, la salud, es decir, cosas que vamos a ir encontrando de alguna manera algún apoyo para ir. Las últimas 2 semanas en el Congreso, la verdad que fueron muy interesantes. Lo que pasa es que no ha trascendido, pero haber derogado los 100.000 millones de pesos para los organismos de inteligencia, fue un golpe grande para el gobierno. Haber conseguido en las 2 cámaras los 2/3 para la movilidad jubilatoria fue otro golpe muy grande. Es decir, hay como un despertar de la conciencia legislativa y de que no nos podemos manejar por DNU y de que podemos encontrar también acuerdos con algunos otros diputados que como decía antes, con los 99 que somos, no nos alcanzan para una votación. Así yo creo que lentamente vamos imponiendo temas que son importantes. Para cerrar, sí, creemos que no el tema es esos acuerdos, en todo caso hay que ponerlos en un primer plano y olvidarse de algunas internas, ¿no? Porque por ahí se pierde, porque no sé si el gobierno o Milei acierta en la comunicación o acertó en dónde estaba el hartazgo de nuestra gente, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Ellos se manejan absolutamente con estudios focales, ¿no? De grupos, y saben por dónde es y apuntan, y a ver, si no podría ser de ninguna manera las barbaridades que se les deja pasar también al presidente. De su cuenta de X, las barbaridades o de Instagram, las barbaridades de posteos o reposteos que hace. Uno de los últimos más impresionantes fue el tema del diputado misionero acusado de pedofilia con tetaz, ¿no? Creo que si nos parecía que habíamos visto todo, cuando vimos eso dijimos, por favor, ¿no? ¿En manos de quién estamos? Así que yo creo que creo que el gobierno va a pasar por momentos de que va a haber un desgaste. Yo creo que el desgaste empieza por el tema económico, porque es realmente cada vez más difícil poder comprar, como les decía antes, negocios vacíos, los alimentos ni hablar. Ya no solamente segundas marcas, ya terceras marcas o ni siquiera nada, se fueron suprimiendo un montón de alimentos de la mesa de los argentinos. Yo creo que en algún momento esto va a haber una respuesta popular, sin duda, ¿no? Desde el sentido de decir, bueno, basta, dijiste que venías por la casta y realmente nos estás matando a nosotros, ¿no? El tema de, el aumento del combustible. Massa, cuando era candidato, había advertido que el combustible lo iban a llevar a 700 pesos, ya está en 1.000. Es decir, todo lo que dijimos durante la campaña que iba a pasar está pasando, ¿no? Ahora salir a decir con el dedo, yo se los dije, yo se los marqué, no, creo que no nos parece que hasta que hacerlo, ¿no? Que la gente sola se empieza a dar cuenta. Muchísimas gracias por atendernos, diputada, y seguiremos en contacto. Muy amable por atendernos. No, muchas gracias a ustedes, un placer, gracias.